Lo que entendí después, que una operación no te cambia eso, no te cambia la mente. Entonces él, al ver que yo era raro, él no me podía ver en la calle. Él me golpeaba, me correteaba, me agarraba a pedradas en la calle. A nosotros no nos faltaba nada. Nosotros vivíamos en una buena casa, teníamos las propinas que queríamos, estudiábamos en un buen colegio, pero no teníamos el cariño de mamá. Y él decía que hay muchos que quieren salir de ahí, quieren liberarse, buscan esa ayuda, los homosexuales, pero no saben cómo. Hay gente que quiere salir, pero hay algo que embarga el corazón del homosexual, de la lesbiana. El orgullo, la vergüenza, el qué dirán. En la comunidad gay es la comunidad más hipócrita que existe, porque ellos hablan de amor y son los que menos amor tienen. Hay una discriminación tremenda entre ellos. Lo conozco a Anamín del mundo. Lo conozco del mundo. Después, cuando ya me he convertido, él ha sido uno de los que me ha llamado loco. Eso es tabú en las iglesias, porque para ellos es raro, es incómodo. Y no verlos como mercadería, porque hoy lamentablemente en las iglesias se ha convertido en un negocio. ¿Qué tal, gente? Estamos aquí en Restaurados, en este segmento de entrevistas, en este segmento de conversatorio. El día de hoy tengo el agrado, tengo el gusto y la alegría de poder presentarle a este invitado del día de hoy. Su nombre es Roberto Santomé, que aquí les doy la bienvenida. Bueno, acá lo que estamos grabando es buenos días. ¿Cómo está, pastor? Bendiciones. Muy contento y agradecido con Dios por el privilegio de poder compartir este tiempo y poder hablar de las cosas que en este 2024 nuestro Dios sigue haciendo. Amén. En toda persona que dispone su corazón. Amén. Estamos acá en esta parte. Queremos saber un poco más de su testimonio. Queremos saber más de lo que de lo que Dios ha hecho. Tal vez por el título del video ustedes se preguntarán cómo es posible esto o no sé, tal vez tendrán dudas, pero quiero comenzar preguntando ¿quién es Roberto Santomé? ¿Cómo fue su infancia? Si tuvo una buena relación con sus padres, ¿cómo así? Bueno, Roberto Santomé es un hijo de familia, un niño que nació en medio de un hogar disfuncional, con problemas, viendo que había muchas discusiones entre los padres, como los hogares de hoy en día. Esto no es de asombrar a nadie porque hoy es lo cotidiano, hoy es el pan nuestro de cada día, ¿no? Pero había muchas discusiones en mi casa, mis padres, mi mamá era la que tomaba el control, era ella la que mandaba. No conocíamos nosotros de Dios, no había Dios en nuestra noticia para nada, éramos un hogar secular como cualquier otro y mamá era la que mandaba. Papá se sometía mucho a mamá por el hecho de que era una persona 20 años mayor que ella. Se sometía mucho a mi mamá y mamá mandaba, manejaba, gritaba, guapeaba. Aparte de que el trabajo de mamá era mucho más remunerativo que el de papá. Mamá era mayorista de mariscos en el muelle pesquero del Callao y papá era un obrero de una fábrica de conservas. Así de que había todo llevaba a que mamá tenía el control. Hasta que llegó un momento en que mamá nos sacó a nosotros a la sala, mi hermana de 4, yo de 6, y nos dijo de que teníamos que tomar una decisión de con quién nos quedábamos. Si nos quedábamos con ella en casa o nos íbamos con papá. Imagínate un niño de 6 años, ¿qué decisión puede tomar? Una niña de 4, ¿qué decisión puede tomar? Pero yo amaba a papá. Para mí, mucho se habla del amor de la madre y todo. Para mí, el amor por papá era muy especial, porque mamá era la gran ausente. Mamá salía a las 4 de la mañana y no regresaba hasta las 7 de la noche. Entonces ella no tenía tiempo para nosotros. Cuando nosotros nos acercábamos a ella, ella estaba ocupada, estaba cansada, entraba a la ducha, se bañaba a su cuarto y hasta el otro día.
Entonces prácticamente no la veíamos. En cambio, papá tenía, a pesar de ser una persona del mundo, una persona jugadora que iba al hipódromo de Monterrico y jugaba a los caballos, era una persona dada al trago y todo lo demás, pero tenía ciertas delicadezas y acercamientos con sus hijos. Por ejemplo, él, como te digo, era un obrero, nos sacaba al parque con una bolsa de canchita de 50 centavos y una chicha de 50 centavos, éramos felices porque estábamos con él. Entonces, mamá nos había puesto una disyuntiva definitiva. Decidan, ¿se quedan o se van? Yo me acerqué a papá y le dije, yo me voy contigo. Y papá me dijo, ¿a dónde te voy a llevar, hijo? Si el hogar que yo construí, la casa que construí para que vivamos como familia, de esa casa me están echando. Yo no sé ni a dónde voy a pasar la noche. Tuve con dolor que ver irse a mi papá. Y lo terrible del caso fue que a los 15 días mamá trajo a un hombre a vivir a la casa. Y ahí pude entender, ella lo presentó como el tío que se quedaba en la casa, y ahí pude entender a mis 6 años de que mamá había sacado a papá de la casa porque tenía un amante. Así fue. Ese hombre era casado, llegaba la esposa, hacía laberinto en la casa, problemas, pleitos, discusiones, y ese fue nuestro desarrollo. Papá lo veíamos cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año. Entonces nuestro hogar fue muy, muy, muy desbarajustado. Y mamá trabajaba, a nosotros no nos faltaba nada. Nosotros vivíamos en una buena casa, teníamos las propinas que queríamos, estudiábamos en un buen colegio, teníamos empleada que nos atienda, pero no teníamos el cariño de mamá. No teníamos. Entonces mamá pasó a ser la proveedora para nosotros. El odio nació en mi corazón a los 6 años hacia mi madre, porque entendí que ella había sacado a papá para meter a otro hombre. Y ese hombre venía a la esposa y gritaba que mi mamá era el amante, que mi mamá era esto, y la vergüenza que sentíamos en el barrio. El barrio hacen un escándalo y toda la gente, todas las puertas, los chismosos, todos salen a escuchar, a reírse y a burlarse. Ese fue el desarrollo de nuestra niñez. Y como la casa era grande, mamá alquiló unos cuartos a unos pescadores que venían de provincia a trabajar en el Callao. Y uno de ellos me violó. Uno de ellos, un muchacho de unos 22, 23 años, me violó siendo yo un niño de 6 años. Pero yo tenía miedo contar lo que me pasaba. Era un niño traumado, acomplejado, lleno de miedos, lleno de temores. Entonces yo no podía contarle eso a mi mamá. Cuando mamá llegaba, decía, y Tito, porque ese era el apelativo que tenía, y Tito, no, tía Julia, le decía el inquilino, no, tía Julia, le decía, se ha quedado dormido acá, déjalo nomás, ya mañana se va para allá. Y yo no estaba dormido, era que ahí me violaba. Entonces, ese fue el desarrollo de nuestra familia, pleitos, discusiones, conflictos, hasta que pasaron los años. Ese hombre me violó 3 años, hasta los 9. A los 9, en mi barrio, habían homosexuales mayores que tenían senos. Y eso levantó mi curiosidad y yo comencé a preguntar. Y como ellos se notaban que yo era raro, me decían, tienes que ponerte esto, tienes que ponerte aquello. Entonces, yo tenía facilidad en la farmacia del barrio para conseguir esas hormonas. ¿Por qué? Porque mamá era una persona conocida y ella hacía fiestas en la casa, venían sus compañeras de trabajo a la casa, hacían fiestas con sus amistades y salían embarazadas.
Y entonces ella iba a la farmacia y le decía al farmacéutico que le mandara tal inyecciones para acelerar el ciclo menstrual y yo iba a buscarlas, esas inyecciones. Entonces para mí fue fácil decir, deme tal inyección, tal, y comenzar a ponérmelas a los 9 años. A los 11 años yo ya tenía senos. Yo mi identidad confundida totalmente. Mi hogar un conflicto total, porque mamá había sido viuda de un anterior matrimonio y tenía 2 hijos que eran mayores, niños, pero eran mayores que nosotros. Y mi hermano de 11 años ya era un alcohólico, era un borracho. Llegaba completamente borracho a la casa. Entonces, él, al ver que yo era raro, él no me podía ver en la calle. Él me golpeaba, me correteaba, me agarraba a pedradas en la calle, porque yo era la vergüenza para él, ¿no? Él ya era mayor que yo. Y así pasaron los años, esa pareja se fue, vino otra, esa pareja se fue, vino otra, y así. Así se desarrolló nuestra familia, así se desarrolló, así creció Roberto en un hogar con conflictos, en un hogar con problemas, porque muchas veces los padres piensan egoístamente que tienen derecho de rehacer su vida. Es que no nos llevamos. Tienen derecho a rehacer su vida. Tengo derecho, dice. Pero ¿de dónde quedan los derechos de sus hijos? De esos hijos que están en el medio y que pasan a ser trofeos de guerra. Porque los quiero yo, son mis hijos, yo los parí, que esto, que lo otro. Y uno crece en esa inestabilidad. Y esa inestabilidad me llevó a ser violado, a ser una persona con complejos, una persona que a los 6 años descubrió que su mamá había sacado a papá de la casa porque tenía un amante, y el odio albergó el corazón de un niño de 6 años. Mi familia, mi hermano, creció, se convirtió en un alcohólico, le robaba a mi mamá, la correteaba con cuchillo, era un conflicto. Y mi hermano acabó ahorcándose. Mi hermano, un 24 de diciembre. Imagínate cómo estaba el conflicto en mi casa, en mi familia, que mi hermano, para vengarse de la familia, escogió el 24 de diciembre como una fecha para dejarnos marcados. Y un 24 de diciembre lo encuentro en su cuarto a él colgado. Eso nos marcó porque yo pensé como que algo oscuro había venido sobre la casa y que todos íbamos a acabar de esa manera. Mi otro hermano Johnny, éramos de diferente apellido. Mi otro hermano se contagió con SIDA, estaba involucrado en la pasta básica de cocaína, tenía a su esposa, tenía a sus hijos, pero se contagió con SIDA y también murió maldiciendo a mamá. Esa era la familia. Esa era la familia en la cual crecí, en la cual me desarrollé. Yo viví de esa manera. Ya a los 11 años ya yo era un travesti. Ya comencé a vivir vestido de mujer, a hacer como me daba la gana. Y trabajaba con mi mamá. Y como mi mamá no me pagaba, yo le robaba, porque no había sentimiento de amor. Yo le robaba y con eso yo vestía y hacía como yo quería. Ese era el desarrollo de nuestra familia, de nuestra casa. Nuestra casa era un ring de pelea. Todo ahí era pleito, todo era discusión, eran enfrentamientos con mi mamá. Mi mamá la trataba como lo peor porque la odiaba. Había odio, la culpaba de la muerte de mi hermano mayor y la muerte de mi hermano yo. Era la culpable. Cuando lo enterramos a mi hermano mayor, que lo habíamos encontrado ahorcado, regreso y le encuentro a ella en la lavandería de la casa. Había entrado al cuarto de su hijo y había sacado algunas ropas y las estaba lavando. Lloraba y lavaba. Y yo le digo, ¿qué estás llorando? Cualquiera que te ve diría que eres un ejemplo de madre. ¿Cómo está sufriendo la señora Julia? Cuando tú eres la asesina, cuando tú eres la que ha destruido la vida, tú mataste a tu hijo, tú le pusiste la soga en el cuello,
Tú a todos nos has desgraciado la vida porque has sido una mujer egoísta que solamente has pensado en ti y no has pensado en tus hijos. ¿Por qué no te mueres?, le dije. Tú deberías de estar muerta. Ese era el rango de discusiones que nosotros teníamos. Así se desarrolló hasta que ya yo no era feliz, no lograba ser feliz, tenía apariencia femenina, vivía de una manera holgada, pero no era feliz. Ahora sé que no hay felicidad y paz para aquel que vive lejos del conocimiento de Dios. Y yo estaba muy lejos de Dios. Entonces, todo era pleito, todo era discusión, y yo quería sentir la felicidad, quería ser feliz. Y opté por una operación de cambio de sexo. Teniendo yo 22 años para 23, dentro un 10 de junio, entré a una clínica para hacerme una intervención quirúrgica. Y me operé de cambio de sexo, pensando de que eso iba a ser mi felicidad. Pero lo que entendí después, que una operación no te cambia esto, no te cambia la mente, no te cambia el concepto, no cambia el concepto de la sociedad hacia ti, no lo cambia. Entonces mi vida fue de mal en peor. 2 intentos de suicidio, ya operado, con apariencia de mujer, incursioné en la prostitución. En el Callao hay un prostíbulo muy famoso que se llama El Trocadero. Es un prostíbulo exclusivamente de mujeres. Yo llegué a trabajar a ese lugar. Por la apariencia que tenía, operado y todo, yo llegué a trabajar ahí, pero no era feliz. Ya incursionaba en drogas, el licor, las fiestas, el desbande, todo. ¿Por qué? Porque no encontraba la felicidad. No encontraba algo que llenara ese vacío existencial que hay en el ser humano. No encontraba. Y cuando explotó lo del SIDA, ya los clientes no iban al Troca. Entonces, todas las prostitutas comenzaron a salir a las calles. Y yo fui a parar a la avenida Arequipa. Estuve trabajando ahí un par de años y resulta de que un 31 de octubre, día de la Policía Nacional, día de Santa Rosa, ese 31 yo me preparé para irme a trabajar. Yo había adoptado un niño. Era tal la apariencia que tenía que yo tenía una pareja, adopté un hijo. En el colegio donde mi hijo estudiaba, yo estaba en el patronato escolar como la señora. Pero estaba vacío. Y ese 31 de octubre dije, hoy día me voy a alistar de temprano porque hoy hay plata en la calle. Y el dicho del mundo, ¿no? El dicho del mundo, dije, hoy voy a trabajar a lo madre India, ¿no? Y me alisté, 3 de la tarde, estaba ya maquillado, para vestirme ya. Y entra mi hijo, con 8 años de edad. Yo lo adopté cuando él tenía 8 meses. Entra y me dice, mami, no te vayas, me dice. No te vayas hoy. Tengo miedo de quedarme solo. No vivía solo. Vivíamos en la casa de la familia. Pero él eso me dijo. Entonces yo estaba sentado en la cama y él agarra, se sube a la cama, se echa, prende el televisor con el control, pone su cabeza en mis piernas y se pone a ver televisión. Y yo al mirarlo a mi hijo, no lo vi a él, me vi yo de niño. Y comenzaron las lágrimas a caerse, a recordar la desdichada vida que llevaba.
recordar a mis hermanos, recordar mi familia, la casa, todo lo que había vivido. Y pasaron las horas, le di, mira que se alargó tanto que le di la cena al niño, lo arropé y lo acosté a dormir. Y yo, pasaron las horas y yo no salía. Me dieron las 12 de la noche. Y yo dije, no, hoy me voy a la calle porque hoy hay plata. Y llamo un taxi y me voy a la avenida Arequipa. Yo trabajaba en la zona del hogar de la madre, que era el hogar donde trabajaban las mujeres, las prostitutas. El lugar donde trabajaban los homosexuales eran en el Olivar. Entonces yo trabajé a eso de las 3 de la mañana, yo ya tenía la plata que yo quería. Yo ya tenía la plata, entonces yo estaba harto de esa vida, estaba harto del vacío que sentía, y lo único que me podía distraer era irme a la discoteca, bailar, emborracharme. Entonces agarré y me subí al auto de un cliente y le dije, llévame al Canal 9. Y me llevó y me dejó ahí. Yo fui a buscar a 2 amigos míos para irnos a una discoteca en ese tiempo muy conocida que se llamaba La Lima que se va. Y entonces llego ahí y no estaban mis amigos. Subo a un muro a sentarme ahí a esperarlos. Y en eso viene un auto amarillo, y se estaciona. Uh-huh. Y me dice, flaca, contigo quiero salir. Y yo le dije, no, yo no salgo. Y el hombre comenzó a rogarme, a decirme, vamos, y saca la billetera y me enseña la plata y me dice, tengo plata, te voy a pagar. Y yo, como te digo, yo estaba harto de esa vida. Saqué la plata que yo tenía y le dije, mira, tengo más plata que tú. Hoy tú vas a ser la prostituta y yo voy a ser el cliente. No salgo, le dije, no salgo. Y el hombre me dijo, vamos, no, ¿por qué estás así? ¿Qué esto? Y yo he saltado del muro y he agarrado un ladrillo que había ahí y con ese ladrillo lo amenacé que le iba a romper el auto. Pero en ese mundo se usa mucha mala palabra. Y yo en esa discusión le saqué la madre. Y este hombre me mira y arranca el carro y se va. Yo me subí al muro tranquilo y todos se reían, todos los homosexuales que se reían y yo seguía esperando a mis amigos, conversando con ellos. Como a los 15 minutos regresa el hombre. Ya no se quedó en la pista, sino se estacionó bien pegado a la vereda, a 1 metro de donde yo estaba. Y saca una pistola y me apunta. Me dice, hoy te vas a morir, me dice, porque nadie me mienta a la madre y vive. Y yo me quedé frío. Ante esa expectativa yo me quedé frío, no sabía, no reaccioné. Ver la muerte tan cerca, no reaccioné. Y justo en ese momento para un auto y baja uno de los amigos que yo había ido a buscar. Y ese amigo, creyendo que era un cliente que estaba buscando con quién salir, corre y mete la cabeza en la ventana del auto justo en el momento en que este hombre me dispara y lo mata. Lo mató. Wow. Yo quedé en un estado de shock fuerte que cuando llegó mi otro amigo me dijo Cristina, porque ese era el nombre que yo usaba. Me dijo, tienes que irte porque ya la policía sabe que para ti era a ti te querían matar. Pero al ver que yo no reaccionaba, mi amiga me baja del muro, me sube en el auto y me manda a mi casa. Y yo llego a mi casa en un estado terrible y comienzo a gritar.
Mis hermanas salieron al escándalo, salieron y le dije, ustedes están esperando que yo venga con la plata, pero hoy me han podido matar, hoy me han podido matar. Y en un momento, no sé en qué momento, yo he caído de rodillas en el medio de mi cuarto. Y ahí le dije a Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué toda mi vida ha sido una vida desgraciada? ¿Por qué mi hermano te tuvo que ahorcar? ¿Por qué mi otro hermano tuvo que morir con SIDA? ¿Por qué mi papá tuvo que irse? ¿Por qué me tuvieron que violar? ¿Por qué? ¿Por qué llevo esta vida? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no me das una oportunidad? Una sola. No quiero dos. Dame una sola oportunidad. Yo me he quedado dormido en el suelo. Yo no sé cómo han hecho para levantarme, ponerme en la cama, no lo sé. Al otro día, como a la 1 de la tarde, me han despertado los golpes en la puerta. Eran mis amigos que venían a pedir una rogación para enterrar al amigo que había muerto. Yo di lo que tenía, pero yo hice una promesa ahí delante de mis amigos. Le dije, yo nunca más vuelvo a la calle. Yo era peluquero de profesión. Me dediqué por completo a la peluquería. Como a los meses llega un amigo mío que ahora es un hijo de Dios, que Dios me permitió ganarlo para Cristo. Y él me dice, Cristina, me dice, tengo una peluquería en La Perla que estoy traspasando. Te la traspaso. Y en el mundo uno tiene una mente negociante, comercial. Yo dije, si este me está traspasando eso, debe ser porque ahí nadie va. Y yo le dije, dame un mes para probar. Y si es rentable, hacemos negocio. Pero lo que yo ignoraba era que Dios me estaba llevando ahí para contestarme lo que yo le había pedido de rodillas. Ese día, borracho, drogado, vestido de mujer, hecho un desastre, yo había llorado delante de Dios y Dios me había escuchado y me quería responder. Me fui a ese negocio. Con ese negocio quedó un peluquero de la zona y el peluquero estaba trabajando, peinando a una clienta. Yo estaba en un escritorio anotando los tintes, los líquidos que tenía que comprar. Y en eso pasa una mujer por la puerta. Él la ve por el espejo y él abre la reja y sale. Y le dice a esa mujer, hermana Gladys, por su culpa me voy a ir al infierno, le dice, porque usted no viene a hablarme de Dios. Era un travesti, un amigo llamado Tomás. Entonces él entró a la peluquería y dejó la reja abierta y siguió trabajando. Pero esta mujer entró al negocio y comenzó a hablar. La importancia de que los cristianos hablen. La importancia de que un cristiano nunca se calle, porque todos tenemos un testimonio, una historia de vida que contar. Y esta mujer entra y le dice, Tomasito, ¿qué quieres que te diga? Si tú me conoces, tú sabes que yo he sido lesbiana, que yo he sido drogadicta, que yo he estado con cáncer al duodeno, consumido a 38 kilos. Pero Cristo me sanó. Ya no soy lesbiana, Cristo me libertó. Soy una mujer casada, tengo mi esposo, ya no necesito de drogas. Ya no odio a mi madre por los hombres que yo veía que ella metía en la casa. Ahora mi madre es mi hermana en Cristo, juntas vamos a la iglesia, alabamos a Dios. Ella hablaba mi historia, lo que yo vivía. Pero ella hablaba de un Cristo que la había cambiado. De un Cristo que yo no conocía. Porque yo conocía al Cristo de la religión, de la tradición.
Entonces cuando ella terminó, yo me acerqué y le dije, hermana, quiero que venga a hablarme de ese Dios. No lo conozco. Y ella me miró de arriba abajo. Y como yo vivía vestido de mujer, ella me vio y me dijo, ya señora, cuando yo tenga tiempo voy a venir. Pero yo le dije, no soy mujer. Me operé de cambio de sexo. El transexual, por mucho que se haga, por mucho que se parezca a una mujer, por mucho que parezca una reina de belleza, sabe que no es mujer. Yo le dije, no soy mujer. Y eso despertó el interés en esta mujer. Al otro día, 8 de la mañana, estuvo tocándome la puerta del negocio. Lo primero que le pregunté, ¿qué dice la Biblia de los homosexuales? Y ella me abrió la Biblia en 1 Corintios 6, versículo 9. Y ahí dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, heredarán el reino de Dios. Y yo leí hasta ahí, y yo agarré y dejé la Biblia y le dije, entonces, no hay oportunidad para mí, estoy perdiendo el tiempo. Pero ella me dijo, no, me dijo, lee el 11, el versículo 11. Y el versículo 11 decía, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Para mí se abrió un panorama inmenso de esperanza. Esta mujer comenzó a visitarme. El primer lugar que a donde me llevó fue a un anexo que había en la casa de su mamá, un lugar chiquito. Habían 8 personas. ¿Quién era el predicador? Un joven de 17 años. ¿Quién puede decir que un joven no puede servir a Dios? Este joven de 17 años era un joven consagrado para Dios. Ahora, en la actualidad, tiene casi 50. Ya, pero sigue sirviendo al Señor. Entonces, este joven me presentó a Cristo y yo me entregué al Señor. Mi vida dio un vuelco, pero seguía vestido de mujer, porque yo me justificaba. Yo decía, yo puedo servir al Señor ahora como una señora, con mi pelo largo, faldones largos, con mi Biblia puedo servir al Señor. Pero había algo que me decía que no. Yo tenía una pregunta desde muy niño. ¿Por qué mi casa era un problema? ¿Por qué mi familia era un problema? ¿Por qué mi vida había sido un problema? ¿Por qué mis hermanos se habían tenido que morir? ¿Por qué? Cuando yo ya entendí que necesitaba de Dios y que tenía que haber un cambio en mí, yo le dije a la hermana Gladys, necesito cambiar, pero no sé qué hacer. Y ella agarró y me dijo, hoy no vamos a ir al anexo de la casa de mi mamá. Alístate que hoy nos vamos a la iglesia central. Me alisté, nos fuimos. Y lo que hace una persona que tiene complejos y traumas, miedos y temores. El primer lugar, cuando yo entré a un templo grande, y el primer asiento que vi, ahí me senté. Pero era una iglesia en donde ponen a las mujeres en un lado, los hombres en otro lado, y en el centro los matrimonios. Entonces yo me había sentado en el lugar de los hombres, pero yo no sabía. Entonces cuando pasa el pastor y me ve con la hermana que había ido conmigo, me dice, hijita, ese lugar no es el tuyo. Y me toma de la mano y me lleva hasta adelante, la primera fila.
y me sienta con las mujeres. Pero, como te digo, yo tenía una gran pregunta. ¿Por qué había sido mi vida así? Ese día Dios me contestó. Ese día el pastor no predicó sobre homosexualidad, drogas, violencia, robo, nada de lo que yo vivía, nada de eso. Ese día el pastor predicó sobre la consecuencia del pecado de los padres que viene sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mira, han pasado tantos años y lo recuerdo como si fuera hoy. Hace 26 años me dijo, ¿no? Más o menos. Y entonces, ¿qué pasa? De que yo entendí por qué mi hogar había sido así. Y cuando este pastor hizo el llamado, yo estaba en primera fila, yo no veía para atrás. Era una iglesia de mucha gente. Ahí se entregaba gente a diario. Yo pasé adelante creyendo de que detrás mío había un montón de gente que pasaba adelante. Y cuando me acerqué, el pastor se acercó y me dijo, ¿cuál es tu problema, hijita? Y yo le dije, no soy mujer. Me operé de cambio de sexo. Pero quiero de ese Cristo del que usted ha hablado. Me sorprendió algo. Este pastor que yo en mi vida lo había visto, él comenzó a llorar. Y dijo, Señor, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano cuando no te conoce? Fue algo tremendo. Y comenzó a orar por mí, a orar. Y perdónalo, decía. Perdónalo. Y reprendía demonios de suicidio, porque yo había tenido intentos de suicidio, de odio, de rencor, de resentimiento. Y él comenzó a poner su mano sobre mi cabeza y yo sentí que de mis pies algo comenzó a temblar. Algo comenzó a temblar. Y hasta que él intensificó la oración y eso llegó hasta mi estómago. Y él paró ahí de hablar, de orar y se volvió a la iglesia. Y le dijo, iglesia, ponte de pie y guerrea, porque hoy Dios va a hacer cosas grandes. Y la gente que había ahí comenzó a guerrear. Señor, no sabemos quién es esa persona. Señor, liberta. Señor, cambia. Y el pastor encima mío ahí, orando. Hasta que yo sentí que algo salió de mí. Lo comprobé esa misma noche. Porque fueron varias horas las que yo estuve ahí. Y por la operación de cambio de sexo que yo tenía, mi capacidad en la vía urinaria era poca. Entonces yo iba al baño seguido. Cuando terminó yo quise ir al baño. Y entonces, cuando fui al baño de las mujeres, empujé la puerta y estaban las hermanitas ahí. Pero en mi corazón dije, ¿cómo voy a entrar ahí si yo sé que no soy mujer? Mejor me aguanto hasta mi casa. Yo toda mi vida había pensado como mujer. Estaba vestido con una mini, con un strapless, con el pelo hasta la cintura, aretes y todas estas cosas. Entonces, ya era Dios tratando conmigo. Algo que a mí me envolvió en la iglesia. Han pasado 37 años. Algo que a mí me envolvió en la iglesia de Cristo fue el amor que yo sentía en ese lugar. La iglesia tiene que entender que tiene que volver a ese amor, no hacer acepción, no mirar, ni discriminar, ni menospreciar. Tiene que amar porque Dios es amor. Si no tienes amor, no tienes nada. Eres como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y el amor que yo sentí, esa gente que nunca me había visto, que no me conocía, me abrazaban y me decían, sigue adelante, no deje de venir. Así me envolví yo en las cosas de Dios.
Amén. Pasaron 8 días. A los 8 días tuve una experiencia, me corté el pelo, me puse un terno y han pasado 37 años y acá estoy. Un ratito, hago una pausa aquí para poder comentarles de nuestro primer auspiciador de Agua Bahía, agua de mesa ozonizada. Ahora lo pueden encontrar en todas las redes sociales, en el banner, en el logo que está saliendo aquí. Síganlo en Instagram, TikTok, Facebook, en todas las redes. Muchas gracias por estar aquí y sigamos con la entrevista. Glorioso, realmente sin palabras o cómo agregar realmente que cuando alguien tiene la experiencia es de otra perspectiva. Ya para ir aterrizando a esto, quiero terminar algunos puntos de hablar muy importante de lo que acaba de decir. Yo justo estaba viendo una entrevista de Erickson Aguilar, que también fue un homosexual, y él decía que hay muchos que quieren salir de ahí, quieren liberarse, buscan esa ayuda, los homosexuales, pero no saben cómo. Usted, que ya estuvo ahí, ¿realmente puede confirmar ese testimonio de él, que es cierto eso o es algo muy erróneo? Es cierto, hay gente que quiere salir, pero hay algo que embarga el corazón del homosexual, de la lesbiana. El orgullo, la vergüenza, el qué dirán. No, pero si yo hablo de eso, ¿qué van a decir? Me van a criticar. Yo fui muy criticado. Yo tenía la peluquería en La Perla y dueños de peluquería, que eran mis amigos del mundo, ellos se iban a mi peluquería, 50, 60 homosexuales pintados, maquillados y todo, iban y se paraban en la reja y decían, y me veían pasar y decían, mira loco, ahí ve loco. Yo era el loco para ellos. O sea, lo mismo de la comunidad, por decirlo así, también igual te criticaban. Claro, la comunidad gay es la comunidad más hipócrita que existe. Porque ellos hablan de amor y son los que menos amor tienen. Hay una discriminación tremenda entre ellos mismos. Y lo digo yo, que yo he vivido en eso. Una de las cosas, por ejemplo, que yo hacía era que yo soy operado, yo soy una mujer. Y los mariconcitos, los homosexuales, venían a la peluquería y tenían que limpiar la peluquería, tenían que barrer la peluquería, tenían que ir a comprar lo que yo quería, hacer lo que yo les mandaba. Por orgullo, por soberbia. Eso es la vida homosexual. Un falso orgullo, un creerse algo, porque realmente ellos saben que no son nada. Realmente que sí, eso escuché y justamente por eso le quería preguntar, porque sé que hay muchos de, tal vez lo que nos están viendo ahí, se sienten muy identificados, pero no saben cómo salir. Realmente que es un tema muy importante para ver. Quería también hablar sobre, seguro habrá escuchado de Namity Moiko, muy conocida, y queremos aclarar esto, que lo hacemos con todo respeto, no la conocemos personalmente y no nos cuesta creer si es una buena persona, sí, pero usted que lo ha vivido, ¿qué puede tal vez decir algunas palabras a ella o los que están pasando por la misma situación? Lo conozco a Namin del mundo. Uh-huh. Lo conozco del mundo. Después, cuando ya me he convertido, él ha sido uno de los que me ha llamado loco. Tuve entrevistas inclusive en Fuego Cruzado con Álamo Pérez Luna en el Canal 9 y él estuvo ahí. Y él me insultó, me dijo de todo, pero yo los entiendo. Yo los entiendo porque ellos van a defender su posición por lo que te dije hace un momento, por orgullo, por cubrir apariencias, pero su soledad, su tristeza, sus lágrimas, solamente lo sabe su almohada. Su frustración, el saber, el darse cuenta que han dado pasos decisivos en su vida, pero que no han logrado llenar ese vacío. Eso solamente lo saben ellos y su almohada. Entonces sí, Namity Moiko es una persona por la que oro todos los días, por la que le pido a Dios por todos esos amigos que yo conozco, que estuvieron en un tiempo en los mismos caminos que yo, en el mismo trabajo que yo hacía antiguamente, pero que ya han pasado los años y ya son veteranos de guerra. Uh-huh. Pero
oro para que en su misericordia Dios pueda cambiar ese corazón herido, ese corazón endurecido y poner un corazón sensible, un corazón de carne. El otro punto que me gustaría tocar con usted, y justo lo estábamos hablando antes, previamente, es sobre... Hay un problema en la iglesia de restauración. Seguro usted, bueno, como hemos hablado, fue testigo de que muchas iglesias no abordan estos temas, no tocan estos temas, no saben cómo ayudar. Obviamente nuestro filtro es la palabra de Dios, la Biblia, pero digamos que no se involucran al 100%. ¿Cómo usted ve el tema de la sexualidad y en las iglesias? ¿Qué es lo que falta? Eso es tabú en las iglesias. Tú lo sabes. No lo tocan porque para ellos es raro, es incómodo, pero es algo normal. Es algo que tienen que tocarlo porque llega un homosexual a una iglesia y lo miran como bicho raro. Lo miran como un extraterrestre. Un homosexual es lo mismo que un adúltero. Es lo mismo que un fornicario. Es lo mismo que un brujo. Es lo mismo que un idólatra. Pecadores que si se mueren en su pecado se van a encontrar en el infierno. No hay acepción. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ponerse en los zapatos de la persona, porque detrás de cada homosexual, detrás de cada transexual, detrás de cada lesbiana, detrás de cada drogadicto hay una historia. No se llega a esa condición de vida porque se me ocurrió, porque qué lindo que es. No, hay una historia atrás. Se viene cargando una mochila y una mochila muy pesada. Entonces, ¿qué tienen que hacer los pastores? La Biblia dice que Dios es amor. Pues tienen que llenarse de amor. Tienen que llenarse del Espíritu Santo. Tienen que aprender realmente lo que es ponerse en los zapatos de las almas y no verlos como mercadería, porque hoy lamentablemente en las iglesias se ha convertido en un negocio. Solamente ven la lana de la oveja y no miran a la oveja. Eso es lo que está pasando. Hay que ponerse en los zapatos de las personas. Son gente que vienen de religiones tradicionales. Si una persona que viene de religión tradicional se acerca a una iglesia cristiana X, ¿es porque está buscando algo o no? Sí. ¿Es porque siente un vacío y quiere llenarlo o no? Entonces, acorde con esa situación, es que los pastores tienen que trabajar, llenándose del Espíritu de Dios y pidiéndole a Dios la sabiduría para llegar a esos corazones. Amén. Vemos, un poco quitando el tema de la sexualidad en las noticias, que hay muchos cantantes urbanos. Ahí tenemos a Farruko, Daddy Yankee último, y la semana pasada, de lo que estamos grabando esto, se vio que Anuel estaba yendo a la iglesia y vemos ahí ese factor que aunque tengas fama, tengas dinero, tengas, por decirlo, la mujer o el hombre que tú quieras, hay un vacío existencial que no lo puede llenar nada del mundo. Y eso podemos ver desde que Dios maldijo a la tierra que todo va a perecer. Y eso justamente queremos llegar a las personas que nos están viendo ahí, que independientemente de la posición que puedas tener, el lugar, porque muchas veces se dice mi nivel económico es porque mi nivel económico no me deja ser feliz. Independientemente de eso, el vacío que tú tengas no lo va a llenar nada. Ya muchos se han muerto, han fallecido por eso, y el pastor es testigo de los testimonios, que hay algo más profundo. Y si tú tienes eso de ahí, no sé, ¿qué recomendaría a las personas que sienten ese vacío? Esos homosexuales o personas heterosexuales que quieren buscar más allá. ¿Usted qué recomendaría? La cámara es el de ahí para que pueda ver directamente. Esto no es solo para los homosexuales, porque esto yo le dirigiría primeramente para los padres de familia, porque ¿dónde se incuba un homosexual, una lesbiana, un drogadicto, un alcohólico? ¿Dónde se fomenta todo eso? En el hogar, en la familia, padre de familia. Yo quiero decirte algo, hoy mucho se usa la palabra
hazte amigo de tu hijo, amiga de tu hija. No, tú nunca vas a ser amigo de tu hijo, tú nunca vas a ser amiga de tu hija. Tú eres padre, tú eres madre, tú eres quien marcas los límites. Lo que sí tienes que ser es una madre, un padre amoroso, que llegue, que le dé el tiempo, la calidad de tiempo a sus hijos. Yo tuve una madre que me dio todo, pero mi madre, me acuerdo, antes de morir me dijo: Roberto, ¿en qué fallé? Yo le dije: mamá, nosotros teníamos todo, pero nosotros hubiéramos querido comer un arroz con huevo contigo y no todo lo que teníamos, pero solos. Porque los hijos necesitan de los padres para que los tomen de la mano y los lleven por ese camino llamado vida. Pero hoy se ha entrado en un afán, en una preocupación de tener y tener y tener y tener, y todo es trabajo y trabajo y trabajo, supuestamente rompiéndose los lomos para darle a los hijos todo lo que los hijos supuestamente merecen. ¿Qué necesitan tus hijos? ¿Lo material o te necesitan a ti? A ti te necesitan. Dales tiempo, dale calidad de tiempo. ¿Sabes cuánto necesitaba yo un abrazo de papá? Un abrazo de mamá, que me dijeran que me amaban. Eso no había. Eso no existía para nosotros. Creían que con darnos lo material, eso ya era cumplir. No te critico, mamá. No te critico, papá. Pero te digo, solamente Dios puede llenar ese vacío, cubrir esos errores que han afectado la vida de tus hijos. Amigo, tú que estás en la homosexualidad, tú que estás en el lesbianismo, tú que has dado pasos decisivos y has llegado a la operación de cambio de sexo, tú sabes que lo que estoy diciendo es verdad. Del vacío existencial, tú lo sabes, porque por más que hagas lo que hagas, hay un vacío dentro. Hay un vacío adentro. Pero yo quiero decirte, el único que pudo llenar mi vacío se llama Jesucristo. Él es el único que me dio una razón para vivir. Yo no quería vivir, no me interesaba vivir. Tuve 2 intentos de suicidio, quería desaparecer, porque ya no encontraba algo que me llenara. Lo probé todo. Droga, sexo, fiesta, licor. Tenía todo lo que podía anhelar. Pero estaba vacío. Cristo llenó mi vacío. Solo Él pudo cambiar mi vida. No importa hasta dónde hayas llegado. No importa lo que hayas hecho. No importa hasta dónde te hayas embarrado. No importa. La sangre de Cristo sigue limpiando de todo pecado. Él me transformó a mí, me sacó a mí. Y te digo algo, todo lo que hacemos trae una consecuencia. Hace 6 años, esa operación de cambio de sexo se cerró y aprisionó mi vía urinaria. Estuve desahuciado. Estuve internado en la Clínica Jesús del Norte. No me daban solución. Me hicieron un hueco debajo del ombligo. Me pusieron un tubo, una sonda, una bolsa colectora. Con eso he andado 6 años con infecciones. Tuve septicemia. Me han sacado pus de adentro. He viajado buscando solución. Viajé a Estados Unidos, viajé a Puerto Rico, viajé a República Dominicana, viajé a Panamá buscando una solución. Pero la que fue mi madre espiritual, la primera que me habló de Cristo, ella me dijo: Roberto, ¿por qué no vienes a Argentina? Aquí hay una solución para ti. Y yo viajé a Argentina. Y Dios usó los médicos. Y hoy estoy completamente sano, completamente libre. Ya no uso sonda, ya no uso bolsa, ya no uso nada. Dios me dio una oportunidad de vida. Él me dijo: no morirás. Mientras yo estaba en UCI,
ya esperando que me dé el paro cardíaco para morir. La voz de Dios me dijo, no morirás, sino que vivirás y contarás la grandeza de Jehová. Y aquí estoy para decirte que Dios te ama, que la sangre de Cristo sigue limpiando de todo pecado, que Él puede hacer del infierno de tu vida un paraíso. Lo hizo conmigo. Una vida inútil, Dios la ha hecho útil. Tengo 37 años caminando por el mundo, viajando a todas partes del mundo, diciéndole a todo aquel que quiera oír que Cristo cambia y que Cristo transforma. Y que yo soy la prueba viva de que Él levanta lo vil y lo menospreciado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Muchas gracias, pastor, por estar aquí. Recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar atentos de todas las noticias, de todas las actualizaciones. Muchas gracias por estar acá. Recuerden que gracias a Él estamos restaurados. Yo quisiera añadir algo. Dígame. Yo presido la asociación ex-LGTB Perú. Y quisiera que si alguien quiere de una forma discreta que se le ayude, puede comunicarse con nosotros al 916-931-623 o en las redes sociales pueden buscarme como Roberto Santome o como ex-LGTB Perú. Ahí nos encuentra. Y nuestra iglesia se encuentra ubicada en Ventanilla, Pachacute, Santa Rosa de Pachacute, Manzana K, lote 7 y 9, Iglesia Jesús del Refugio. Ese es el lugar donde pastoreo. Yo no me escondo de nada, no le tengo temor a nada porque Dios está conmigo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias. Gracias a Él somos restaurados.